nada personal, todas las voces, subime la música toda la noche, bien arriba. Un fin de semana que fue un embolio más o menos. Bueno, cortame la música porque el lunes tenemos muchísima información. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola a todos en casa. Tenemos un invitado que ya es como un habitué de la casa. Tenemos como varios, ¿no? Bernie, Patricia, Pichetto, no sé si le gustarán todos los que estamos nombrando a nuestro invitado, pero juez, tenemos como amigos que vienen seguido. ¿Cómo va, Bernie? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cada vez que viene tira una bomba, a ver cuántas nos va a tirar en el día de hoy. Dijo hoy por la tarde, pidió medidas extremas. Dijo que la única manera de que la cuarentena sea eficaz es si la cuarentena es extremadamente estricta, mucho más estricta de la que supimos tener cuando comenzó. Pide Bernie, chicos, si escuché bien, ir a una fase 0, o sea, sin transporte público, ¿sería así? ¿Algo así? Sí, porque sería una etapa superadora a lo que fue la fase 1. Sería la fase 1 más el transporte público, es decir, una etapa superadora. ¿Se arrepiente de lo que dijo a la tarde, Bernie? No, ¿cómo voy a arrepentir? No es una cuestión de arrepentirse, es una mirada que tiene que ver con un diagnóstico científico. Sí, no es la mirada del ministro de Salud, Ginés González García. Y del ¿no? gobierno. Que hoy dijo justamente otra cosa, dijo que no era un retroceso necesariamente a la fase 1, pero sí que había que optimizar diferentes cuestiones. Bueno, Bernie va un poquito más allá. No conteste todavía, Bernie, no conteste todavía. Vamos a ir a la venta al comienzo del programa. Bueno, como siempre, Bernie viene, se relaja y nos tira mucha información. A ver, en este tape de arranque vamos a hablar de todo lo que pasó el fin de semana, el banderazo, Vicentín, esta cuarentena. Hoy se reunieron el presidente de la Nación, Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta. Tengo información del gobierno de la ciudad, creo que ustedes tienen de la provincia también, para contar detalles de esa charla que seguramente el jueves o el viernes darán a conocer y veremos cómo restringen la cuarentena. Pero hoy dije, arrancamos esta segunda temporada el 9 de marzo y la entrevista era el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Recordé lo que ese día, que era el 9 de marzo, 11 días después comenzaba la cuarentena. Ahora quieren ir supuestamente a la fase 1, o sea, retroceder, ni hablar de Bernie que quería fase 0. Por favor, escuchen con atención y vamos a verlo después ampliado. Lo que decía el presidente Alberto Fernández del COVID, del coronavirus, el 9 de marzo. Y también lo que decía del campo como premonitorio. Así arranca Nada Personal. Todas las voces, todas las noches. La reunión del viernes hubo una concordancia absoluta, un acuerdo absoluto de que va a hacer falta hacer una restricción fuerte. Sería para la Argentina mucho peor el dengue que el coronavirus, por lo que está contando. Por ahora sí, pero no sé qué va a pasar con el coronavirus, porque en realidad el coronavirus, que también para que todos entendamos, es una suerte de gripe más severa, que si está controlada a tiempo, las tasas de mortalidad son muy bajas. Si alguna vez deben claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Yo voté a Fernández y él dijo en campaña y después cuando ganó que si teníamos alguna duda o veíamos que él se deslizaba, que saliéramos a la calle. Yo invito al señor presidente Alberto Fernández, a la señora Cristina Kirchner y a cada uno de los legisladores de cualquier partido político a que viva con una pensión o con una jubilación que no llegamos ni al día 10. ¿Se siente amenazado por la gente del campo? No, yo espero que entiendan porque ellos también hacen falta para el desarrollo del país. Sergio Berni se queja de que la Nación, o sea, el Ministerio de Seguridad de la Nación, no lo apoya, que no le da respaldo. Yo creo que hay que salir un poco de la queja y tratar de llevarle tranquilidad a la gente, ¿no? Bueno, Bernie está quejoso, según la ministra de Seguridad de la Nación. Está muy quejoso. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, yo quejoso en absoluto. Bueno, lo dijo ella, no lo digo yo. Bueno, dice tantas cosas. ¿Pero no está un poco quejoso? ¿Pero por qué voy a estar quejoso? Me hicieron una pregunta si el gobierno nacional los apoyaba, dije que no. Eso no es quejarse, eso es contar. ¿Y después de eso no habló con ella? Usted me ha dicho a mí que no habla ni con ella ni con el presidente. No, claro, por supuesto. ¿Pero no corresponde que ella lo llame después de sus quejas? Bueno, ¿pero qué lo van a hacer a través de Tuni Vuelvo Coleman? a repetir, esto no es ninguna queja, no es ningún reclamo. Nosotros estamos acostumbrados, trabajamos, el pueblo de la provincia de Buenos Aires lo eligió al gobernador para que resuelva sus problemas. Ahora al pueblo de la provincia de Buenos Aires no se le puede mentir.
y no se le puede faltar el respeto, y mucho menos subestimar su intelecto. No se olvide que María Eugenia Vidal se la pasó 4 años mintiéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires, le mintió tanto que se creyó sus propias mentiras, se enamoró de sus propias mentiras y le fue en las elecciones peor que a Macri. Entonces, me parece que subestimar la inteligencia del pueblo bonaerense, subestimar diciéndole que en la provincia de Buenos Aires tiene 7.500 efectivos de las fuerzas federales trabajando en materia de seguridad, es por lo menos, no es subestimar, como dije recién, el intelecto de los bonaerenses, que además tenemos mucha memoria. ¿Pero cuántos gendarmes hay en la provincia de Berni según sus cálculos? No sabemos, no es según los cálculos, no sabemos. Pero Sergio, ¿por qué la queja o la caracterización o el diagnóstico no va vía gobernador y de gobernador a presidente o gobernador a autoridad nacional? ¿Por qué efectivamente la discusión se da entre ministros de un gobierno del mismo espacio? Perdón, acá no hay ninguna discusión. Usted me hace una pregunta, yo le contesto. Ahora... O el diagnóstico. Bueno, usted me hace una pregunta, yo le contesto. Obviamente que todo esto va por la vía jerárquica que corresponde. Yo no soy ni el vocero de la provincia, soy el ministro de Seguridad. Usted me hace una pregunta, yo le respondo. Yo tengo la obligación de mirar de frente a los bonaerenses y decirle todo lo que estamos haciendo en materia de seguridad y todo lo que nos falta hacer en materia de seguridad y las expectativas que tenemos. Aquellos que quieran o que crean o que le vendan el diario de Irigoyen, bueno, que se hagan responsables de lo que dice y hacen. Nosotros tenemos una sola responsabilidad, que es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Está un poco enojado, pero no importa. No, ¿por qué enojado? No estoy enojado. Bueno, un poco caliente. Está Berni, está en contramano de la ministra de Seguridad de la Nación. Pero no habla con el presidente. Pero ¿por qué tengo que hablar con el presidente y yo soy un pobre ministro de la provincia de Buenos Aires? No tan pobre, le digo. Está en todos lados usted, Berni. No corresponde, yo soy el ministro de la provincia de Buenos Aires. Se lo dije la última vez que vino. Si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente quién es el ministro de Seguridad de la Nación, van a decir que es Berni, no la ministra. No sé qué no la dirán, conoce, pero... tiene perfil bajo. Bueno, no sé. Hablan por radio. También le digo algo. Así como usted lo critica en su cosa mediática, a otros ministros, lo he hablado con gente de gabinete, no dan entrevistas, no los conoce nadie, comunican mal, no hay un vocero. Yo creo que mire, la transparencia... Hablan, ¿sabe con qué hablan muchos personajes del gobierno? Con amigos conductores de programas de radio, ¿no? Y ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que primero la comunicación es parte de la obligación de la gestión de gobierno. Por supuesto. Y segundo que la transparencia de la comunicación es parte de la transparencia de gobierno. Todos creemos que cuando hablamos de transparencia material, y me parece que más importante es la transparencia intelectual, ¿no? Poder decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Algo que la gran mayoría de los políticos no pueden ni decir pero ni ¿puedo decir hacer. algo, Berni? Si yo, por ejemplo, hablara en este momento mal de los dueños de canales de televisión... Yo no estoy hablando mal de nadie. Escuche esto. Si yo dijera, bueno, que estoy enojada con los dueños de los canales de televisión, yo no estoy enojado con los productores de televisión, con los camarógrafos, con los técnicos y qué sé yo, y que no me entienden, la enojada soy yo, no ellos. O están todos... De verdad se lo digo. Pero yo no estoy enojado. Bueno, ¿pero por qué estoy enojado? Póngale un calificativo. ¿Cuál le gusta? A ver, pregúnteme, si usted me dice de qué color es la campera del camarógrafo y yo le digo que es negra y usted me dice que es blanca, bueno, alguno de los dos tenemos un problema. Bueno, los políticos igual siempre cuando uno ve algo blanco lo ven negro, es así, pero no, pero en serio se lo digo, es a favor suyo, no es en contra. A ver, le vuelvo a repetir, yo no estoy enojado y nosotros estamos mirando para adelante. Pero a ver, con la personalidad que usted tiene, se lo cambia y ya vamos a la reunión de hoy del presidente, si la ministra le dice quejoso, usted no la llama, me parece perfecto. Ahora, que ella no lo llame, ¿cómo que no se comunican entre ustedes? Le vuelvo a repetir. ¿Cómo pretenden que nosotros les entendamos a ustedes y ustedes no hablan entre ustedes, Berni? Le vuelvo a repetir, los bonaerenses somos tolerantes, somos pacientes, somos respetuosos y tenemos memoria. Perdón, ¿quiénes son así, me dijo? Los bonaerenses. Los bonaerenses. Soy bonaerense, claro. ¿Está haciendo la excepción con Kicillof? ¿Por qué? Porque no es ni me parece que no es ni paciente. Creo que Kicillof es mucho más paciente que yo. ¿Tiene mala prensa? Mucho más respetuoso que yo, mucho más memorioso que yo y mucho más estudioso que Berni, yo. ¿usted le sigue respondiendo a Cristina Fernández de Kirchner o a Alberto Fernández? Bueno, déjeme que se lo pregunte. El público, como diría la chiqui, se renueva. Pero me parece que no a ver si puedo ir atando cabos, porque no entiendo. Pero no hace falta preguntar eso, no hace falta. Me parece que a esta altura... Si después de 30 años tengo que estar explicando a quién respondo, quién es mi conducción política, me parece que no tiene ¿Le molestaría contestármelo igual? No, Cristina Fernández, ¿quién va a ser la conductora política de nuestro espacio? ¿Pero ustedes creen que ayudan a Alberto Fernández con ese tipo de...? Son dos preguntas distintas. Usted me pregunta, a ver,
Eso No, es lo ya que le sé, pasa no a los importa. A ver, periodistas. usted es un hábil Primero le hacen declarante. una No, pero pregunta. espere. Me parece que la que está enojada es usted. No, pero usted es un hábil declarante. Usted sabe No, que me me responde parece que la que eso. está enojada es usted, porque me hace No, una no, le pregunta, digo que le pasé un respondo fin y de no le semana gusta lo que le hermoso, ¿no? respondo. Gracias parece que- a ustedes pasé un fin de semana hermoso encerrada en mi casa. Y usted quiere que vayamos ¿Y yo a qué culpa fase tengo? 0. Usted es todo. Usted quiere ir a fase 0. ¿Usted sabe que la gente se va a volver loca si van a fase 0? Bueno, también se va a morir si no se va a hacer muchos de ellos. Ahí Caruso coincide con usted por primera vez en toda la entrevista, creo, ¿no? No. No, pero Bernie, ¿usted cree que se hicieron cosas mal? Digo, porque salieron varios artículos. No tiene- a ver. Déjame terminar la pregunta. Salieron varios artículos en este fin de semana, uno de ellos de Nora Bar, periodista científica del diario de La Nación, en que habla de dos estrategias, ¿no? La estrategia de martillo, que es la cuarentena dura, y la segunda estrategia que tiene que ver con el rastreo, con el testeo, con esa parte. ¿Eso no falló la cantidad de testeos que se hizo? Porque digo, si estamos en el día 95 y todavía tenemos que ir a una cuarentena más dura, ¿usted cree que algo falló o se hizo todo bien como se podía hacer hasta ahora? Mire, le puedo contestar de muchas maneras. Primero, a esta altura del río no tenemos que mirar para atrás, ver qué es lo que falló y qué es lo que no falló. El éxito necesita de 3 acciones. No solamente lograrlo, hay que completarlo o explotarlo y mantenerlo. Esta cuarentena que hicimos nosotros los primeros días, yo no diría que fue exitosa porque hablar de éxito en esto, pero tuvo resultados positivos. Llevamos 95 días. Logramos el objetivo. El problema que no se explotó el éxito y mucho menos se consolidó. ¿Le puedo hacer una pregunta que me quedó colgando, Bernie? Porque ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora le seguimos preguntando. Poca autocrítica. Usted que me igual, ¿no? dijo de los bonaerenses, Dejó porque algo abierto ahí, no sé. me quedé enganchada y no puedo avanzar. Que los bonaerenses eran pacientes. Los bonaerenses somos pacientes, somos respetuosos, somos tolerantes, Sí. somos... ¿Y yo por quién le pregunté? ¿Qué? ¿Y yo por quién le pregunté? Pero por sobre todas las cosas tenemos memoria. Está bien, pero ¿y yo por quién le pregunté cuando me dijo todo eso de los bonaerenses? ¿Por el gobernador? ¿Y el gobernador es un bonaerense más? Sí, claro, por supuesto. Sí, mire, si será el bonaerense, que es el gobernador si de todos vivía los en bonaerenses. Capital. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Es bonaerense? Yo me percibo bonaerense. O sea, es así como Bueno, es. bueno, Capital también. Lo habilita Claro, la es porteño. Constitución, es bonaerense. No, está bien, pero para joderlo un poco, Bernie, la verdad quiero que se relaje. Pero la verdad Yo que estoy relajado. Axel se percibe bonaerense, pero no Yo es. estoy relajado, es el gobernador de los bonaerenses, así que mire si será bonaerense. Pero para él, para usted, ¿se percibe bonaerense? Pero por supuesto, si no, no hubiera ganado las elecciones. No, Vidal, a razón. Vidal nació en Lugano, ¿no? Sí. Vidal nació en Lugano. Y Scioli Flores, también había vivía nacido en el Flores. capital. Vivía Es en decir, Castelar. hay que autopercibirse solamente bonaerense. y Aparte uno le voy a puede ser decir una gobernador. cosa, uno no elige el lugar donde nace, elige donde vive. Usted es muy hábil. No, eso es verdad. ¿Sabe El que es me hace porteño reír, es el Bernie? presidente, ¿no? Alberto Claro, Fernández. ¿cómo? Que el que es No hay más porteño que Alberto Fernández, chico. Él siempre construyó su política en la capital. Y digo, los problemas con Perdón, Bernie... ¿cómo se autopercibe en este momento Alberto Fernández? Pregúnteselo, Alberto. No, ¿Cómo se lo pregunta usted. No. Y usted no me dijo pregúnteselo a Kicillof, me contestó por No, pero Kicillof. usted me pregunta cómo se autopercibe Sí. Fernández. Sí, o sea, usted cómo se sabe lo que le estoy percibe- preguntando. Bueno, Responda, Bernie. sí, es un representante del peronismo de la capital. ¿El presidente Alberto Fernández es un peronista? Es un peronismo de la capital federal que es un peronismo medio raro, ¿no? Un peronismo que supo ser socio del macrismo. El peronismo de la capital fue un instrumento político del macrismo en definiciones decisivas. Después cada uno que se ponga el sombrero que le corresponda. Pero, Bernie, en un momento como este, ¿no debilita salir a criticar así, incluso hasta la propia la No legitimidad me de pregunte parte? entonces, Caruso, si no quiere que conteste, no me pregunte. No, bueno, pero usted puede contestar otra cosa, pues como dijo Vivian, es un hábil declarante. Mi pregunta es, en términos generales, si este tipo de definiciones en este momento determinado, con tantos frentes abiertos y discutiendo cosas tan esenciales, con humildad se lo pregunto, con la experiencia que usted tiene, si no debilita el espacio. A ver, le vuelvo a repetir. Si yo intento ser transparente entre lo que digo y pienso. Me hace una pregunta, contesto lo que pienso. Está bien, pero por sí o por no creo usted que lo dijo que que es yo un peronista pienso lo raro. piensan muchos Bernie. compañeros respecto a algunos actores del PJ Capital y eso no está ni bien ni mal. Es solamente una descripción de la realidad. Sí, el presidente dijo en Algunos enero- no quieren ver la realidad, otros esconden la cabeza como el avestruz
y algunos la asumimos y seguimos para ¿Pero adelante. quién dijo que el bienhacer político implica responder todo en televisión? Televisión es un ámbito para comunicar cierto tipo de cosas. Pablo, Después hay estrategias políticas. En televisión, hay estrategias el políticas. presidente de la Nación, hay cosas el políticas presidente de la Nación que se el 12 de guardan, enero me dijo que Bernie se ocupara de la provincia. Digo, estos cruces con la Nación, con Sabina Frederick, con el propio presidente Alberto Fernández vienen desde enero. En ese momento el presidente le dijo que se ocupara de la provincia. Bueno, Bernie tiene su estilo y sigue contestando, digo, pero cuando el presidente le dice eso, Bernie, que se ocupe de la provincia, ¿usted qué dice? Que me ocupo de la provincia todos los días. Bueno, también hace algunas aseveraciones, ¿no?, sobre la marcha del gobierno nacional, ¿no? Sobre Sí, la política de seguridad. ¿Siempre fue tan seguro de sí mismo, Bernie? Sí, soy cirujano. Cuando mira así Bernie, a mí me agarra como una cosa. Está bien, relájese, Bernie, se lo pido por favor. Estoy muy relajado. No, relájese, pero a ver, porque estamos cambiando todo el programa sobre la marcha. La está rompiendo, Bernie, lo está mirando todo el país, de punta a punta. Hablando de todo el país, está indignada la gente de Neuquén, porque parece que quieren llevar a mucha gente desde Chile. Me llamaron hoy, les mando un beso, gente de La Angostura. Me llamaron de Jujuy, que están indignados con los nuevos casos de COVID. Parece que, usted sabía, hay una gran cantidad de policía corrupta, lo digo porque son mis informantes de todas las provincias, que traficando, que llevando falopa, nada, es más, son policías que después en su Facebook muestran cómo recorren el mundo, ¿no? Y la verdad que la gente me dice, somos unos laburantes que hacemos cuarentena, que volvimos a la fase 1, que no queremos morir, y tenemos un grupo de policías que trafican merca, y por esa razón los tipos infiltraron casos de COVID. ¿Sabía eso? Yo le paso todo después. Sí, ya sé que usted es de la provincia, son pero dos cosas. ¿cómo hago para hablar con la ministra Sabina? Son dos cosas Sí, que. perdón, ¿tiene el contacto de Sabina? Sí, pero hablemos en serio. No, estoy hablando en serio, Bernie. Son dos cosas totalmente distintas. Sí. Una cosa es la transmisión del COVID y otra cosa es la corrupción policial, por sobre todas las cosas impregnada de materia de narcotráfico. Y lo que me preocupa es la apatía de la política de discutir nuevamente la eficiencia o la eficacia de la ley de federalización, que es la ley que le ha permitido a las policías de la provincia actuar en un delito federal, que es el narcotráfico, pero no solamente actuar, sino actuar de manera acotada. Eso es lo que ha permitido que la policía en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, tenga relación directa con el narcotráfico, se involucre en las investigaciones y termine siendo cómplice de los narcotraficantes. Entonces, me parece que lo que hay que discutir es el resultado final de una ley que se pensó para mejorar la eficiencia de las leyes en materia de narcotráfico, que claramente no solamente fracasó, sino que ha abierto la puerta de la corrupción del narcotráfico a las policías de todas las provincias. Esa foto, y voy a un tape, ¿esa foto de cuándo es, Bernie? No sé, de los primeros días de la gestión debe ser. ¿Está relajado? ¿Está bien? Yo pregunté, no pregunté en graciosa, pregunté, le pongo un poco de onda, Bernie, porque la verdad que los temas son bastante pesados. Yo muy relajado, por eso. ¿Le puedo hacer la pregunta de nuevo y me la contesta? Yo soy la periodista, usted es el ministro de Seguridad, me lo copié de una periodista. Escúcheme una cosa, ¿tiene el contacto si se lo pido de Sabina? Sí, claro, tengo el teléfono. ¿Me lo pasaría ahora? Sí, después del programa se lo paso. Ok, perfecto. Vamos a recordar esto y ya nos metemos cómo está Bernie hoy, qué tipo de... ¿Se levanta de buen o mal humor a la mañana? Siempre de buen humor, siempre estoy de buen humor. ¿Podría mostrarlo un poco ahora? Siempre sería bueno que se relaje. Bernie, ¿a qué hora se levanta? 5:30 de la mañana. ¿Lo primero que hace? Lo primero que pongo música. Pone música. ¿Una canción de la que, a ver si conseguimos, de la que escucha a la mañana? No creo que... una de las que escucho últimamente, por ejemplo, porque son por etapas, ¿no? A la mañana ahora siempre que me levanto escucho, porque tiene que ver con la fecha que estamos, un chamamé que tiene que ver con la historia de los soldados correntinos que fueron a Malvinas. Se llaman Los Ramones. Los Ramones. Vamos a buscarla a ver si ahí sonrió un poco. No creo que la encuentre, no es muy conocida. ¿Está en Spotify? Antonio Mesa, San Luiseño enamorado. A ver cómo es. Murió apretando la foto de su ejército. Este programa, te juro, cuando me echen, escuchá, vení, cuando me vuelvan a echar de la tele me voy a acordar de lo bien que la pasé y no me va a importar nada, ¿entendés? Voy a disfrutar. Que venga degollando. Más fuerte, más fuerte. Catalino Miranda. Usted se levanta a la mañana y escucha esto.
Mario Félix. Relata cómo fueron de la manera heroica que murieron muchos correntinos que fueron a Malvinas. Escuché las letras. Bueno, con esta canción, muy bien, la voy a empezar a escuchar. Y uno escucha esto y se pone así, yo les juro que a partir de mañana la pongo. ¿Cómo? Que sí, no, era muy no. Primero que, como dijo, no la van a conseguir, Germán, un genio la puso, ¿no? O sea, primero, ¿no? Para que sepa, lo pedís, lo tenés. ¿Sabe quién inventó el lo pedís, lo tenés en la radio? ¿Los? ¿Quién? No escucho, ¿Sabe quién inventó el lo pedís, lo tenés en la FM? No. Yo. Y me lo chorearon en la radio, que imagínense. Escúcheme una cosa, Bernie, sacame la música porque no volvemos ¿cómo más. va a sacar esto? Esto es un himno. No, un segundo, Bernie, escuche. Me debería poner de pie cuando escucho esto. Escuche esto, el 9 de marzo hacíamos la primera entrevista con el presidente, le mandamos un beso al presidente. Hoy me respondió y me dijo que puedo hablar con él, pero que no me va a dar ninguna entrevista por ahora. Yo sigo remando. Dijo, por ahora entrevista no, pero podemos hablar tranquilos. Un off the record. Bueno, a ver, el 9 de marzo hacía esta entrevista en la segunda temporada de este programa. A los 2 días de esta entrevista, la Organización Mundial de la Salud declaraba el coronavirus como pandemia. El 9 de marzo, la verdad, nadie sabía casi nada. Yo llegaba a esa entrevista en el medio de esto, que sabíamos lo que pasaba de afuera. Sí. En China esto había explotado en diciembre. Vamos a recordar lo que decía el presidente Alberto Fernández, lo que decía Ginés en ese momento. Ese día había un paro del campo también. Yo es más, pensé que ese día me suspendía la nota. Él estuvo a punto de hacerlo, pero como sabía que debutábamos, no lo hizo. Esto decía el presidente. ¿Por qué lo decimos y por qué lo ponemos? Porque esto pasaba el 9 de marzo. 11 días después comenzaba la cuarentena. Estamos a casi 100 días de cuarentena. Bernie, por ejemplo, dice de volver a una fase 0, o sea, sin transporte público. Ya le vamos a preguntar con lujo de detalles. Y se reunieron hoy el presidente Kicillof y Larreta para ver qué nos cuentan el jueves o el viernes hacia dónde vamos con esta cuarentena que es la más larga del mundo. Recordemos lo que pasaba el 9 de marzo con el presidente de la Nación. Yo sé que a muchos argentinos les preocupan el coronavirus. Pero el sarampión, el dengue, son temas que de todas maneras nosotros lo teníamos previsto, o sea, no son temas que no teníamos previsto. Nosotros tenemos distintos problemas. Tenemos en el norte un serio problema con el dengue que nos excede también a nosotros. Sería para la Argentina mucho peor el dengue que el coronavirus, por lo que está contando. Por ahora sí, pero no sé qué va a pasar con el coronavirus, porque en realidad el coronavirus, que también para que todos entendamos, es una suerte de gripe más severa, que si está controlada a tiempo, las tasas de mortalidad son muy bajas. Es un tema que de verdad hay que tomarlo seriamente, claro. Porque es un tema muy serio. Sí, hasta el ministro de Salud, ¿no? Dijo que le sorprendió a él. Pero tampoco hay que alarmarse. En Argentina la situación la estamos controlando y nos está pasando lo que esperábamos que pase. Es cierto que como es un virus que además el calor lo mata, nosotros pensamos que iba a demorar más en llegar, porque como estamos en pleno verano, pensamos que iba a demorarse más en América Latina. Y bueno, no ha pasado. Es un problema que si se trata a tiempo, no es un problema. Estamos con un problema, pero que lo podemos controlar y manejar. Bueno, ahí está. Esto pasaba el 9 de marzo. Esto a favor del presidente. La verdad, realmente nadie imaginaba lo que podía llegar a pasar o que llegara. En ese momento, el presidente me dice coronavirus, sarampión y dengue. ¿Se acuerdan que Ginés decía que acá no iba a llegar el coronavirus, que el dengue estaba tremendo? En esa fase de negación o de minimización del conflicto por parte del gobierno, acá nos hacía ruido, y lo hemos charlado, que por un lado parecía ser que no sucedía nada, pero había países que ya empezaban a cancelar sus economías, digamos. ¿Qué minimización del conflicto? No entiendo. ¿Qué minimización del conflicto? Esa minimización del conflicto. Por ejemplo, llegabas a la Argentina y en el aeropuerto de Ezeiza te hacían llenar un formulario. O sea, para el presidente en ese momento era una gripe fuerte. Son muy contradictorios, porque por un lado se quejan que con un tecito caliente se curaba el virus. Corriendo el eje, porque la verdad hoy seguir insistiendo con que la cuarentena es la más larga del mundo sin observar efectivamente el impacto que tiene. Es la más larga del mundo. Bueno, está bien. La más larga, la más ancha, la más todo. Me parece un dato relevante, pero miren la contradicción. Se quejan efectivamente de eso, pero al mismo tiempo dicen que se subestimó. ¿Cómo un gobierno que subestima tiene la cuarentena más larga del mundo? ¿En qué momento se subestimó? Bernie, ¿qué estaba haciendo usted el 9 de marzo? ¿Se acuerda más o menos mientras el presidente nos decía eso? Y la verdad es que todos pensamos que podíamos ir a una cuarentena porque lo veíamos venir, pero pensamos que con la cuarentena era una cuarentena y se terminaba. No, yo tenía contacto con médicos, colegas míos de Europa,
con los cuales he estudiado, he compartido alguna que otra especialidad y sabía que el problema sanitario era muy fuerte. Si bien había gran parte de los pacientes que eran asintomáticos, había un porcentaje mínimo, pero por sobre todas las cosas un grupo etario muy vulnerable, que eran los mayores de 65 años, con patologías asociadas como la hipertensión y la diabetes, que tenían una alta tasa de mortalidad. Ahora cuando te plantean Cuéntenme los 15 días... lo que hablaron hoy, porque quiero saber qué van a anunciar el jueves. Hoy hablé con gente muy allegada a la reta, muy onda, hola, contame, fase 1, fase cuánto. Me dijo, mira, Horacio no quiere de ninguna manera y se va a resistir. Es cierto que hay una presión muy grande por parte de Kicillof, que le deja la cabeza así, que quiere que el AMBA vaya para atrás. Él se resiste, pero que la reta se resiste en una fase 1. Pero los números no pueden ser los números de la provincia, tienen que ser los números de la región, es un continuo demográfico. Esa es, me parece, la discusión. No se pueden tomar aisladamente porque tiene que ver una cosa con la otra. No se puede de verdad Hace una semana había 143 camas críticas ocupadas, hoy, hace un rato lo contó Diego Santilla, hay 176 camas críticas ocupadas en la ciudad de Buenos Aires. 2.146 casos, superó los 1.000 en el día de hoy en la ciudad de Buenos 32 Aires. muertos. Bueno, lo cierto es que la ciudad creen que, como decía Viviana, que la cifra se mantiene bastante estable, no es lo que piensan en la provincia, es un poco básicamente lo que anticipamos el viernes después que se reunieran los equipos Kicillof y Larreta y sus equipos técnicos. Bueno, ¿qué pasó después? Siguieron presionando a través de los medios, por eso Fernán Quirós hoy dijo algo que bien podría caberle también al ministro, dice... que justamente la dirigencia política tiene que resolver estos problemas de manera interna y no metiendo miedo, ¿no? Con 15 días de fase 1, dice Fernán Quirós, en línea con lo que dice Guido, podríamos achatar la curva. El tema es que no está la garantía de que con 15 días se calme esta situación. La única garantía es que no hay vacuna y que lo más efectivo es la cuarentena. Esa es la única garantía. La garantía también, Pablo, es que la gente se está quedando sin trabajo, que las pymes se están cerrando. Y por eso el gobierno... ¿Me puede poner la foto del día viernes? Yo aprendí, esto me lo enseñó Guillermo Moreno hace 10 días. ¿Se acuerdan que estuvo ahí bailando la marcha peronista? Y yo empecé a observar las fotos desde que a mí Moreno me dijo, mirá cómo da la mano Guzmán, que te da la mano así como Marta. Miren lo que son los 3 de la ciudad y lo que son los 3 de la provincia. Los 3 de la ciudad con las manos todos arriba de la mesa. Y los si hace suma la foto, que no sé si se puede hacer, el gobernador lo mira al ministro. Una cosa es comentar fotos y otra cosa es tomar. Una cosa es comentar fotos y ser un comentarista de la foto, y otra cosa ¿Hablas por Moreno o hablas por mi Caruso? Diseñar políticas públicas en el marco de una situación tan grave. Claro, no te olvides que también lo que pasó el fin de semana fue que hubo manifestaciones en todo el país, ¿no? Alrededor del tema Vicentín, sin duda, pero también porque hay un mal humor social creciente en una parte de la ciudadanía con el gobierno que ve la posibilidad de expresarse y sale. Pero al parecer te quiero decir una cosa, fui a trabajar a cubrir esa manifestación y me impresionó casi más que la manifestación lo que vi, por ejemplo, en Villa Crespo, en la avenida Corrientes, lleno de autos, lleno de gente en la calle. Lo que te dicen el gobierno de la ciudad también y también en la provincia, es muy difícil también volver a fase 1, fase 0, fase 2, porque lo que los aterroriza, Guido, de esta manera, porque lo que los aterroriza, de lo que no tienen garantías de cómo va a reaccionar la opinión pública frente a este segundo trauma. El problema es si quieren ir a fase 1, ponerse duros de vuelta y la opinión pública simplemente desconoce la medida en una especie, entre comas lo voy a decir, de rebelión blanda, de rebelión soft, el Estado queda... De toda esa rebelión que hoy nos preocupa, que se hagan cargo, que salgan cargo todos los que efectivamente fogonearon para rebelarse contra la cuarentena. Que se hagan cargo todos los que le metieron en la cabeza a la gente que esto era una pavada. Es muy fácil buscar responsables. Según Bernie volvemos, lo que él quiere es que volvamos a fase 0. El tema es si se puede. Quiero que me lo explique ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Yo creo que no se puede. ¿Y qué hacemos con la gente que no tiene un mango, que no tiene para morfar? Recesión, más pobres, más desempleo, gente que no morfa. Quiero que me lo explique. Hoy me contaba gente del conurbano que están tomándole sus casas, que se fueron por el COVID a internar o a un hotel o a un hospital, y que hay gente que ya tomó sus casas, como para que la gente no tenga miedo. Me voy con el ministro más extravagante, Sergio Berni. Dale, poneme el tape.
le pregunte nada, nadie le pregunte nada. ¿Está? Vamos. ¿Precinto? Precinto. ¿Cómo te llamas? Bueno, a ver, Bernie, ¿cómo imagina usted que todos vayamos en AMBA a una fase 0? Primero, hay que ser muy claro. Nadie, absolutamente nadie, puede determinar cuál va a ser el futuro de acá a 10 días. ¿Y por qué? Porque este es un virus que tiene un comportamiento social. Por lo tanto, la capacidad de infección depende del comportamiento social. Por lo tanto, a mayor circulación, mayor nivel de contagio. A mayor nivel de contagio, mayor enfermos. A mayor enfermos, colapsa el sistema de salud. El problema es la fisiopatología que genera el virus o el colapso del sistema de salud. Bueno, uno de los grandes problemas es hay que mantener el sistema de salud funcionando sin que colapse. Para eso hay que extender la cantidad de pacientes que se internan para prolongar en la línea de tiempo. Según los entrevistados que tuve, el 11 de mayo era el pico y el pico se va extendiendo. Si ¿Cómo es? Yo siempre digo que nadie, absolutamente nadie puede predecir cuándo es un pico. Nadie. Pero ahora están diciendo los ministros de salud que son estos 15 días más, que paciencia, que en 15 días se resuelve. No lo pueden saber. Yo lo entiendo a usted del lugar al que me habla. Imagínese la gente que nos está mirando que dice 15 días más. Yo le hablo con la franqueza de 32 años de ejercicio ininterrumpido de la medicina. Mire, el otro día con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con Quirós, mientras estábamos en esa reunión que estoy viendo las fotos, hablando, él me decía, yo te conozco de algún lado, yo también, bueno, los dos fuimos ayudantes de cátedra de la Facultad de Fisiología, él del aparato respiratorio y yo de Fisiología de la Sangre e Inmunología, algo que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Por lo tanto, creo que... ¿Se lleva mejor con el ministro de Salud de la ciudad con el de la provincia? Son dos cosas distintas. Simplemente que fuimos... No me deja preguntarle nada, Bernie. Compartimos la cátedra de Fisiología de Jusay en la UBA, él como ayudante del aparato respiratorio, yo de sangre. Por lo tanto, algo podemos opinar, y le digo que nadie, absolutamente nadie en la Argentina puede determinar cuándo va a ser el pico. ¿Por qué? Porque el pico depende del comportamiento individual del conjunto de la sociedad. Entonces nadie lo puede determinar. Lo que sí sabemos es que hemos hecho un esfuerzo muy grande hasta acá. Ese esfuerzo no se ha consolidado. Como dije hoy al principio, la explotación del éxito es una parte más de la obtención del objetivo. Pero si usted no lo explota y no lo consolida, el éxito se le diluye como un helado en el verano. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros logramos un resultado con la cuarentena y ese resultado se está diluyendo día a día. De tal forma que si viene una progresión de los casos, como viene progresando todos los días, seguramente en poco tiempo, antes de lo esperado, va a colapsar el sistema de salud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una cuarentena estricta, porque la cuarentena es cuarentena, significa encerrado en su casa. Tiene que ser extremadamente estricta, solamente el sistema de seguridad, el sistema de salud, servicios esenciales, llámese servicios esenciales, luz, gas, agua, internet. ¿Pero cómo es terminar con el transporte? Porque dicen que el gran enemigo es el transporte público. Y el transporte público es el gran diseminador, y para eso cada uno de los... explíqueme primero bien por qué el transporte público es el gran enemigo. No es el gran enemigo, es el gran... por ejemplo, el gran problema que tuvo Nueva York, que fue una explosión de la enfermedad, fue porque el sistema de transporte público de Nueva York es el subte por excelencia, donde estaba abarrotado de gente. Bueno, el transporte público es un lugar cerrado, que se va subiendo, sube y baja gente, que tiene una renovación continua, cerrada, donde los rayos del sol no penetran. Fíjese que hasta nosotros no estamos considerando el ingreso al invierno, y aparte estamos en una situación excepcional. Fíjese que estamos casi a 21 de junio y cuando venía para acá escuchaba que hacía casi 17 grados de noche, o sea, es prácticamente una anomalía lo que estamos viviendo. Todavía no hemos ingresado en el invierno, y el invierno es extremadamente importante en el comportamiento de la infección.
No, estoy pensando en lo que usted dice del AMBA, ¿no? Esta obsesión también de Kicillof por el AMBA o también la obsesión de Larreta. Es que no puede Usted separarlo. lo decía al comienzo, Kicillof ganó por afano, Larreta ganó por afano. ¿No puede cada uno resolver No, su tema no, porque de común acuerdo, a ver, solidariamente, pero que cada uno la palabra, decida? usted lo dijo, la palabra es solidario. Solidaridad, bueno. Le vuelvo a repetir. Son Pero dos dicen que el nivel de presión que vive Larreta es Bueno, insufrible. eso no sé, yo no, Bueno, no, sí, no usted puedo lo dar sabe, fe. estuvo en Yo lo esa que le reunión digo usted. es que tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires tienen dos administraciones distintas, pero funcionan juntos. Son Perdón, ¿usted estuvo funcionalmente... reunido con esta gente el viernes? ¿Cómo que no lo Como sabe? con esta gente, no, con el ministro, con el... Bueno, con esta gente. Sí, Usted, ay, por favor, claro. Carolina me está chequeando todo. Estuvo reunido con los ministros, Sí. con el gobernador, con el jefe de la ciudad, con el alcalde. Usted sabe lo que pasó en esa reunión. Hay un nivel Sí, de claro. presión, me cuentan, No es un lo sabe nivel de todo el presión, mundo. es cada uno Ahí está, expresa- mire cómo está Larreta, el ministro de Salud y Santini, mire cómo está usted canchereando en la punta. Canchereando, mire la cara de cansado que tengo de haber trabajado Con ese todo el día. barbijo no le puedo reconocer la cara de cansado, pero le digo la verdad, hay mucha presión para que Larreta haga lo que ustedes No, quieren. no es presión, son dos realidades. Usted tiene que entender que son dos realidades distintas. Pero mire la Dos- cara de Larreta, parece que pide perdón en la foto. Bueno, la verdad no que sé, ¿por qué yo no no hago pueden ser interpretación. Yo lo que le estoy solidarios diciendo- pero de manera independiente? No, a ver, tanto la ciudad como la provincia tienen dos realidades, inclusive sanitarias, totalmente distintas. Mire, fíjese una cosa. ¿Ustedes son Nosotros- solidarios con la ciudad? Nosotros tenemos, fíjese que nosotros tenemos un territorio 1.700 veces más grande que la Lo ciudad. sé. Bueno, entonces entienda esto. Yo es no lo mismo, comparto pero, para nada un no, lado de la pero General Paz y el otro me parece horrible. Somos todos argentinos. pero dejémosle, hagamos un poco para que la gente entienda. Sí. No es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que usted tenga un desbalance en el sistema de internación. ¿Qué quiero decir? Tiene más camas en Caballito, le sobra camas en Retiro, bueno, en 5 minutos lo soluciona. ¿Usted le parece que yo puedo trasladar, a mí me pueden sobrar camas en Bahía Blanca y voy a llevar pacientes a Bahía Blanca, o Bahía Blanca me va a traer pacientes al conurbano bonaerense? No, la realidad sanitaria, el manejo sanitario es totalmente distinto, porque tenemos no solamente Bueno, igual hay que 6 recibir veces pacientes más de de donde población, vengan, de cualquier parte no del solamente tenemos 6 veces más de población, tenemos 1.200 lugares vulnerables, que son las villas y los asentamientos, y tenemos una distribución geográfica 1.700 más grande que la capital. Pero Por todo lo eso tanto, es culpa una de Larreta y CIMED no lo voy a defender a No Larreta. tiene nada que ver No, bueno, Larreta. A ver, eso. nadie le está echando la culpa a Larreta. Lo que estoy diciendo es, la provincia de Buenos Aires tiene un comportamiento sanitario totalmente distinto, pero funcionamos todos iguales. Si le va mal a la provincia de Buenos Aires, le va mal a la ciudad de Buenos Aires. Y si le va mal a la ciudad de Buenos Aires, le va mal a la provincia de Buenos Aires. Las realidades son distintas. Yo me acuerdo cuando todos criticaban el manejo que tenía la ciudad en la Villa 31, yo dije públicamente, la ciudad tiene la capacidad para terminar con el foco en la Villa 31 y pudo contener el foco de la Lo Villa pudo 31. contener. Entonces, son dos realidades totalmente distintas. Para eso se necesita solidaridad. No quiere decir que uno se tiene que adaptar al otro, sino que tiene que haber un entendimiento y un ¿Qué conversaron en esa charla, ese viernes? y de cómo se están agigantando de manera acelerada los casos de coronavirus. Y no solamente tenemos que ir a un sistema, primero, una cuarentena que sea cuarentena. Hoy la cuarentena no existe más. Hace bastante que no existe más. La cuarentena no existe más. Igual le puedo hacer una crítica a ustedes, los políticos. Pero espere que termine Sí. de contestar. La Ok. cuarentena no existe más. Sí. Solamente existen los dos grupos etarios de la vida. En los mayores de 65 años, que lo hacen porque se sienten amenazados en su integridad física, entonces están encerrados en su casa, y los niños que lo hacen de manera coactiva. Después, el resto de la franja etaria no está haciendo cuarentena. Lo vemos en la calle, lo vemos en el transporte, lo veo en los barrios, lo veo en todos lados. Ahora, ¿nos queremos mentir a nosotros? Nos podemos mentir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una cuarentena. Hay más, ¿y por qué digo una cuarentena estricta de 15 días? Porque la sociedad no tiene más paciencia. Ya esa paciencia se agotó. Yo creo que la sociedad puede entender que hagamos un último esfuerzo Y de además, 15 ¿sabe días. por qué se agotó la sociedad? Se lo digo Eso, yo en nombre de pero- mucha gente. Porque ustedes, los políticos, a nosotros no nos empoderan, nos llenan de miedo.
es una Mire. catástrofe todo. Ninguno es un idiota para no saber que es una tragedia, que es una pandemia, que nos podemos morir. Sabemos todo, pero en vez de empoderarnos, o sea, usted a su hijo, yo a mi hija, yo la empodero a mi hija, no la lleno de miedo. La empodero para que cuando no esté conmigo en determinadas situaciones de la vida, mi hija enfrente con 7 años. Imagínense a los adultos. Desde el presidente para abajo están todo el día aterrándonos a todos como si fuéramos irresponsables. Habrá 3, 4, 10, 25 boludos como hay en todos lados que hacen las cosas mal. No, mire, el yo resto creo- lo hacen muy bien, me yo parece, creo- Bernie. yo creo Pero que perdón, no nos empoderan, nos llenan de miedo. No, ¿Cómo cree que esté la sociedad? Si no tenemos un plan, no nos cuentan el plan que sigue post pandemia, la gente está desempleada, Eso es otra cosa. le toman sus casas cuando van a un hospital y mienten que tienen fiebre o que se sienten mal para no irse de sus casas. Hoy hablé con gente de Lomas de Zamora que están tomando sus casas. Yo hablo con la gente de todo el país y de la provincia de Buenos Aires. La gente tiene miedo y ustedes, no lo digo personalmente por usted, nos transmiten miedo, miedo a la muerte, miedo al contagio, miedo. Paren, somos responsables, somos adultos, somos solidarios. Tenemos nuestra libertad individual, pero somos solidarios. Hacemos de todo. Llevamos 95 días, Bernie. Nos vamos a volver locos. Yo lo entiendo. Usted ahora dice fase 0. Se vuelve a fase 0 sin transporte. Gente desempleada, gente que cerró su negocio, su pyme, su kiosco, el plomero, el albañil, el pintor. Digo, a esa gente le van a decir, no sabe que usted hará 15 días. ¿Cómo llega la comida a la gente que durante 15 días no tiene transporte? Explíquemela, porque no se le entiende. Me parece genial lo que dice. Si viviéramos en Suiza, que todo el mundo tiene comida en la heladera y en el freezer por ahí, no tenemos. ¿Cómo hace esa gente si le cortan el transporte por 15 días? Y además usted me lo dijo el primer día, el 80%, todos nos vamos a infectar. Le vuelvo a lo mismo. ¿Cómo hace la gente sin transporte, sin comida, sin trabajo? De verdad se lo digo. El único plan es infectólogos. No hay sociólogos, no hay psiquiatras, no hay psicólogos. Estoy hablando mucho, Bernie, interrúmpame. Pero de verdad se lo digo, me deja hablar y yo hablo. No, la Como veo toda enojada, mujer. la dejo- No, enojada no. La dejo que se desahogue. No, Pero mire, si me espere, deja, le perdón. explico. Está bien, pero espere, no estoy enojada. Si me es que deja, le ustedes la explico. hacen fácil. 15 días sin transporte y se vuelve a cuarentena, fase 0. ¿Y entonces cómo hacemos? Discúlpeme. Y además, perdón, lo interrumpo por última vez. Se ríen los chicos, pero soy mujer. Ustedes nos tratan como si fuésemos niños. Hace 95 días que la mayoría está encerrado. ¿No les parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores, que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros? ¿O nosotros, además de pagar nuestras cuentas, de no trabajar y no hacer un montón de cosas, encima tenemos que ayudarlos a ustedes? ¿No les parece vacía la ayuda de la gente? Hable, Ferni. ¿Ya está? Sí. Bueno, vamos por Y sí, partes. y Ya me sí, dijo pero tantas todo cosas. lo que dije es verdad, me discúlpeme. dijo tantas cosas que no sé por dónde empezar. Le voy a decir una cosa. Siempre sostuve que es imposible sostener una cuarentena en 90 días sin consenso social y sin respaldo político. En esta cuarentena empezó una cuarentena medianamente estricta, que se fue licuando el consenso social, no hubo un consenso social y se metió la política en el medio, por un lado. Por otro lado, hay una realidad que es insoslayable, los números de infectados siguen creciendo. Cuando usted me preguntó, yo le dije, son 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque la sociedad no tiene más tolerancia. Creo que lo que puede, es el último esfuerzo final que puede, entiendo, por ahí me equivoco, pero yo estoy todos los días en la calle y es lo que percibo. Puedo equivocarme. Usted habló de psicología colectiva y yo creo en la sociología, creo en la psicología colectiva. Claro. Creo que la sociedad sabe de lo que estamos hablando. Por eso dije, no más de 15 días, con una fecha de ingreso, una fecha de egreso y un tiempo preparatorio para que el Estado pueda acomodar todo el sistema de ayuda y de llegada de la asistencia social y de los programas para que la gente durante 15 días no tenga que ver cómo hace para comer, cómo hace para sobrevivir. La realidad es que hoy, en este tipo de pseudo cuarentena, el trabajo tampoco está. Yo hoy se me quemó el relay de la bomba de agua de mi casa, fui al electricista, a la casa de electricidad de 2 cuadras de mi casa, me dijo, desde que empezó la cuarentena bajaron el 80% de las ventas. Casa de electricidad, 80% de las ventas. Sí. Tengo el negocio Si no abierto. podemos llamar a un porque lo tengo- electricista para que nos Por eso, arregle entonces, nada, Bernie. pero a O ver, sea, empezaron con 15 pero días, espere más un 15 cachito, días. no me deja No, terminar. pero ¿sabe Bueno, qué pero, pasa? a Que ver, ustedes hablan desde un lugar. pero Yo le hablo del lugar de la gente. No me Bernie. deja terminar. ¿Usted Sí, cree? termine. No me deja terminar. Hay una realidad. La realidad es que estamos en el medio de una pandemia. Esta pandemia ha puesto de rodillas a todo el mundo. A todo el mundo. Aquellos países que no han hecho cuarentena,
los daños económicos fueron peores, pero mucho peores que aquellos países que intentaron tomar, aunque sea tarde, medidas como la cuarentena. La cuarentena es la única medida posible cuando usted está ante una enfermedad que no tiene ni profilaxis ni tiene tratamiento. Ahora, usted va al médico, el médico le dice, mire, usted tiene que tomar esto. Ahora, si lo toma como usted quiere o no lo toma, después no se queje del médico. Nosotros le decimos, usted ante esta situación que no tiene un profilaxis y no tiene un tratamiento, lo único que puede hacer es cuarentena. Veamos cómo podemos hacer entre todos una cuarentena en la cual salgamos lo menos afectados. ¿Por qué? Porque como todo tratamiento médico, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones y tiene efectos adversos. Bueno, los efectos económicos es un efecto adverso de esta pandemia que se regula con una cuarentena. Le guste o no le guste, con cuarentena o sin cuarentena, el efecto económico de esta pandemia destrozó la economía del planeta. Pasa, nos echan la culpa de todo, con pero el nadie dedito le echa la culpa. Si son los runners, si son los que se toman Nadie el tren, le echa la culpa los que cobran la jubilación, siempre la culpa la tenemos nosotros, de verdad se lo digo, no se lo digo a usted. Pero todo el tiempo estamos escuchando que ustedes corran, jódanse, van a cobrar la jubilación un día que no se puede, jódanse. Nosotros que estamos haciendo un esfuerzo como sociedad enorme, de verdad se lo digo. Además, no es, la Argentina es la Argentina, no es el AMBA, porque si no, la gente que nos ve en todo el país siempre del AMBA, del AMBA. De verdad se lo digo, Bernie. Mire, primero la veo muy enojada. No, no estoy enojada. Tómese un traguito de agua que le va a hacer bien. No, quédese tranquilo, que yo sé qué tomar, Bernie, quédese tranquilo, no me recomiende nada. No, una de las cosas, pero de verdad, no se pongas al lado de la gente. 15 días mire, más. Si no estuviera al lado de la gente, no estaría de las 5:30 de la mañana trabajando. Yo le voy a explicar una cosa. Uno de los resultados positivos de la cuarentena es que tenemos casi el 85% del país sin circulación, o por lo menos hasta hace una semana, sin circulación viral con la economía. Dígame cómo se imagina que siga la cuarentena, porque esto es, nos van empomando de a 15 ver, días. mire, Espere, de a 15, 15 más, se juntan. Ya tienen todo resuelto desde el viernes. Ustedes en esa reunión ya saben todo lo que nos van a contar el jueves. Que no. Bueno, no sé. No estoy tan segura. Bueno. No estoy tan segura. Entonces, no me pregunte. No, sí le pregunto, pero puede que no le crea, que es distinto. Bueno, entonces, pero si usted me hace una pregunta, yo estoy contestando. Está todo... No, todo depende de la evolución de esta semana. Si esta semana los números bajan, seguramente que las medidas no serán tan restrictivas. Si los números suben... ¿Qué le dijo Kicillof a Larreta? ¿Qué le dijeron ustedes a Larreta? Mira, flaco, tenés que... ahora. ¿Qué le dijeron? Que vemos que están subiendo de manera considerable los números y además creo que hay que también cambiar la metodología del testeo. Creo que nosotros hasta ahora estamos testeando solamente los casos sospechosos y me parece que tenemos que ir a una cuarentena rigurosa con testeos aleatorios. ¿Y por qué ahora? ¿Eso no es medio una apretada, Larreta? No, yo le estoy explicando. Y explicándole a la gente. ¿Por qué se hacía el método de hisopado era solamente casos sospechosos? Porque no teníamos los elementos. Usted calcule que cuando empezó esta pandemia solamente en el Muniz, o sea, para todo el país había un solo centro donde se hacía la PCR para coronavirus. En todo el país. Explíquele a la gente fácil qué es la PCR. La PCR es el método por el cual se mide la presencia de material genético en la mucosa nasofaringea, el hisopado. Ese hisopito que le ponen por la nariz, después se hace con un método, ese método se llama PCR y lo que determina es la presencia de virus en la mucosa nasal. ¿Cuál es el problema de esa técnica? Para que una técnica de laboratorio sea confiable tiene que tener dos características. Tiene que ser específica y tiene que ser sensible. ¿Qué significa que tiene que ser específica? Quiere decir que cuando usted le da positivo por coronavirus, no está sobreagregado otra infección. Por ejemplo, no sé, el virus de la gripe. Cuando usted le da positivo para coronavirus es porque tiene coronavirus. Eso es ser específico. Y después tiene que ser sensible. ¿Qué significa sensible? Que necesita tener la menor cantidad de concentración de virus en la muestra para que le dé positivo. Para eso esa muestra, esa PCR, necesita un artificio de técnica que es duplicar la cantidad de ADN para que se pueda hacer más sensible. Esa técnica requiere de mucho tiempo y una tecnología muy costosa. En la Argentina ya se empezaron a desarrollar test rápidos
que son muchos más rápidos porque no se necesita esa técnica. Mire, yo lo escucho y usted explica perfecto. Lo que digo es que el gobierno, ustedes no pueden decir que nosotros los ciudadanos no le dimos tiempo. Les dimos un montón de tiempo de nuestras vidas. Es un tiempo muerto. Entendemos la pandemia, no podemos más. No nos contienen, nos retan todo el tiempo. No damos más, Bernie, yo se lo digo. Le vuelvo a repetir. No damos más. Ahora son 15 días más. Y después van a decir, no, como no hay nada que se termine de comprobar, ahora son 15. Yo les digo, la verdad, la gente no va a resistirlo. Le vuelvo a repetir. La salud emocional de la gente no esto puede es más. una apreciación mía, una apreciación que tiene que ver con haber observado lo que observo todos los días en el conurbano, en la ciudad, que voy, que vengo, los diferentes barrios. Yo creo que nosotros tenemos un margen de 15 días de tolerancia de una cuarentena muy estricta, de un estado de pre-cuarentena donde el Estado tiene que hacer todos los factores y mecanismos de asistencia a la sociedad para que pueda llevar esos 15 días Y también nos tienen que decir, no usted, capaz que el presidente, ¿qué va a hacer después de la pandemia? No importa cuándo termine, porque también no ver esa esperanza, porque si a mí me dicen, bueno, mira, bancate el sacrificio, o a la gente que está en la casa, son 15 días más, son 20, es un mes, pero en septiembre, en octubre, algo, no nos dicen nada, es desesperante. Por eso una de las cosas ¿Hay un plan para eso? Por eso una de las cosas que le dije es que esta cuarentena, para mí, en lo particular, y con esta experiencia y de haber estudiado y hablar con muchísimos colegas de todas partes del mundo, creo que tenemos que entrar en esta cuarentena que tiene que tener un día de principio y un día de final, porque la sociedad necesita certidumbre. Tal cual. La sociedad necesita certidumbre. Mire, no es lo mismo que usted lo sacan a correr, que le diga vamos de acá a la China a correr. Cuando usted le dicen vamos de acá y tenemos que llegar a la China, cada uno regula su metabolismo para ver cómo hace para llegar. Ahora cuando le diga corramos hasta que... Totalmente, entonces, la incertidumbre nos va a matar. La psicología colectiva hay que manejarla, hay que interpretarla, hay que acompañarla, nos pero tienen además... que empoderar, nos tienen que empoderar como ciudadanos, aliéntenos. Vuelvo al principio, no existe ninguna política pública que se sostenga en el tiempo con mecanismo de coerción policial. Por eso nunca creí en los controles policiales para sostener la cuarentena. El único mecanismo de coerción para esta cuarentena es la coerción de conciencia. Y para eso tiene que haber un consenso social. Y para que haya un consenso social, a la gente hay que entenderla, hay que acompañarla, pero por sobre todas las cosas hay que explicarle y no mentirle. Gracias, Bernie. Por favor. Vamos al corte, ya venimos, no te vayas.